¿Sabes qué características puede padecer una persona? A. Impotencia. B. Orgullo. C. Soledad. D. Felicidad. E. Todas las anteriores. Los seres humanos somos una especie realmente compleja e interesante, desde que cambiamos nuestra vida nómada para sembrar el campo y producir alimentos sin la necesidad de cazar, hasta las primeras grandes civilizaciones de nuestra especie. Ha estado en constante cambio y con la llegada de la modernidad esto se ha impregnado tanto en nuestra identidad que ver la vida fuera de la sociedad es difícil. Vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre en China inherentemente nos afectará a nosotros a cientos de miles de kilómetros de distancia. Pero por otro lado también nos ha permitido tener acceso a productos que antes eran casi imposibles de tener. Simplemente el mundo cambió, pero ¿qué hay de nosotros? También cambiamos. Hoy por hoy una persona sabe más del espacio que un científico de inicios del 2000, y cada vez nuestra perspectiva de vida incrementa, pero pocos hablan de los males que también existen hoy en día y que detonaron justamente al inicio de la pandemia, pero aún persisten o incluso se han incrementado, y es por eso que el día de hoy te hablaré de la verdadera epidemia del siglo XXI, y que probablemente podría seguir e incluso crecer en años venideros. Pero yo soy Pericia M y esto es Epidemia Post-Pandemia. ¿Sabes qué es el amor propio? Es la aceptación, respeto y el aprecio que se tiene uno mismo. Y es algo bueno, ya que si no te quieres a ti mismo, ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Pero ¿qué pasa cuando se retuerce la idea del amor propio? Bueno, es ahí cuando llegamos al primer punto. Hoy en día las interacciones humanas se han vuelto superficiales, y esto en mayor medida gracias a las redes sociales, las cuales se han encargado de vender una imagen de la vida completamente distorsionada, en donde se pretende vender que la vida perfecta existe, pero también que el valor de una persona ya no recae en sus principios, sino en lo que tiene y produce. Así es, estoy hablando de las relaciones transaccionales, un término el cual se define a que la gente ya no se interesa en conocer a otras personas, sino en tener un beneficio casi inmediato del resto. En este momento vemos cosas que no se deberían permitir bajo ningún concepto, desde la creciente normalización de la infidelidad hasta el uso del género como un objeto por medio de las relaciones casuales, y obviamente pasando por la sobreexigencia que se tienen unos de otros, que termina con el reemplazo de las personas apenas son incapaces de cumplir con la más mínima exigencia. Simplemente ya la gente no se da el tiempo de conocerse, y para hacer conciencia se estima que el 40% de la población estará sola para el 2030. Ligado con el tema anterior, ¿quién no se ha dado un poco de placer de vez en cuando? ¿Quién no mata el tiempo en TikTok o en YouTube? Bueno, si bien entretenerse de vez en cuando no está mal, lo que sí ya entra en una afectación es la denominada gratificación inmediata. Es un fenómeno que principalmente está afectando la retención y la atención de las personas. Ahora es más difícil que un niño pueda prestar atención por más de 10 minutos, y las personas están perdiendo la capacidad de ser pacientes y esforzarse a largo plazo debido a que se tiene una enorme lista de entretenimiento a su disposición, y que dura poco menos de medio minuto, haciendo que el cerebro se adapte a este nuevo modo y deseche el trabajo a largo plazo. Desde metrajes cortos pasando por contenido erótico, las personas cada vez buscan algo más inmediato y fácil de digerir, en lugar de algo que quizás podría ser más informativo o valioso. Y la verdad, esto que vemos ahora lleva pasando desde la pandemia, momento que dio una explosión para plataformas como Netflix o TikTok, que se consolidaron como grandes exponentes hasta la fecha. La situación no se ha revertido, inclusive diría que aumentó exponencialmente, y más con la creciente soledad de las personas. Pero ahí no acaba la cosa, ya que también está afectando a nuestras relaciones, haciendo que sea más fácil reemplazar a una persona por ser aburrido o aburrida, apoyando aún más la ya de por sí superficialidad de nuestras relaciones actuales. Una de las emociones principales del ser humano es el enojo y la ira, y si bien algunas personas la podrían considerar una emoción indeseable, la verdad es que es una respuesta a nuestro sentido de la supervivencia, y forma parte de nosotros. Pero ahora dime, ¿cuántas veces te enojas a la semana? ¿Sueles pelear en internet? Vivimos en la época de la información, pero aún más importante vivimos en la era del divisionismo, desde la famosa guerra de géneros hasta la funda de X influencer de la semana. Somos constantemente bombardeados con contenido negativo donde se busca proclamar a un enemigo público y proceder a apalearlo hasta que no quede nada de él. Y esa es la realidad de hoy en día, y ejemplos hay al por mayor, desde personas insultando la nacionalidad de otras, personas que se autoproclaman tener la superioridad moral solo por atacar al villano de turno,
hasta las campañas políticas que lejos de buscarse la opción correcta se enfocan en deshumanizar a la competencia, y todo apelando a nuestro sentido de la ira, y no es de gratis, ya que hace tiempo se comprobó que la ira es una emoción fácil de motivar. Desde tan temprano como en Alemania, un canciller encontró la forma de ascender al poder apelando al resentimiento de un pueblo humillado y con sed de venganza, hasta 2016 con la campaña Make America Great Again de Donald Trump. Y tú te preguntarás, ¿esto en qué nos ha afectado? Es muy simple, la gente ya no se impresiona por cosas que antes hubieran sido un escándalo, e incluso verdaderas tragedias son tomadas como bromas, o incluso algunos eventos son tomados a la ligera. La invasión rusa a Ucrania, la normalización de la infidelidad y la deshumanización de personas por errores son claros ejemplos de la insensibilidad de 2025. En prisión, cuando un recluso tiene mal comportamiento, se le suele reservar un castigo especial. El aislamiento es tan temido que el mismo Nelson Mandela lo describió como el aspecto más prohibitivo de la vida en prisión, por no decir que las Naciones Unidas en 2015 prohibieron el aislamiento de los reclusos por más de 15 días. ¿Y cómo no va a ser temible el aislamiento? Ya que las repercusiones físicas y sobre todo mentales son enormes, desde insomnio y confusión hasta la tan temida psicosis. Y desde la pandemia que la gente se tenía que quedar en casa para evitar la propagación del virus, que se dio un aumento en los casos de violencia intrafamiliar y ansiedad, por no decir de una importante enfermedad mental que mencionaré más adelante. La soledad es la consecuencia directa de los dos puntos antes mencionados, pero no menos peor, ya que al estar aislado no solo eres incapaz de socializar, sino que también tienes mayor probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares. Y si no me crees, tan solo mira a los países más desarrollados de Asia, Japón, Corea del Sur y China. Buena parte de su población viven en un histórico aislamiento social que aún perdura, y las consecuencias son claras, son los países que lideran la lista de autodecesos en el mundo. Simplemente tu mente empieza a erosionarse de poco a poco, haciendo que se ponga en tu contra, dándote las peores sensaciones que una persona podría sentir, y perdiendo el sentido de la vida. Te miras como alguien inútil, y a este proceso se le llama depresión. ¿Recuerdas cuando dije una importante enfermedad mental? Bueno, es la tan temible depresión. A nivel mundial se estima que 280 millones de personas en el mundo padecen de depresión, según la OMS, y te preguntarás, ¿la depresión no parece la gran cosa? Pero la verdad es que es lo peor que puedes sentir, es como si tu mente te traicionara, y en un momento estás normal sin hacer nada, pero de repente llega un ataque de sentimientos negativos y que por alguna razón tu mente empieza a asociar estos pensamientos con tu realidad y Dios. Ahí es donde pega más fuerte la depresión. Si bien la depresión es diferente dependiendo de la persona, la sensación es igual. Te pierdes el sentido de la vida y en casos más profundos ves la posibilidad de acabar con todo. Por experiencia personal te digo que la depresión no es un juego y mucho menos para llamar la atención, ya que la sensación y el sentimiento que te da es tan horrible y profundo que es muy difícil tratar de hacer las cosas. Es como si estuvieras impedido de hacer algo. Es muy feo, la verdad, y sin duda es el peor sentimiento que podrías sentir, pero una vez te da la depresión, esta nunca se irá. Simplemente aprendes a lidiar con ella, pero jamás se va a ir. Y tanto el apoyo de personas cercanas como el profesional es de especial ayuda, y aunque el panorama sea difícil, es mejor afrontarlo con ayuda que solo, y aunque tengan recaídas, con el tiempo lo superarás. Lo único que no vale es rendirse, y aunque la pelea se ponga dura y ocupes un respiro, hazlo, porque a veces también descansar es válido. La alimentación es una pieza clave para nuestro día a día, pero en verdad, ¿cuántas personas se alimentan correctamente? Según la OMS, al menos el 16% de los adultos padecen de obesidad a nivel mundial, y en Estados Unidos la cifra asciende al 40%, y buena parte de esta epidemia se debe más que nada al constante bombardeo de comida chatarra, la cual está hecha para ser deliciosa y fácil de producir, pero dejando de lado los nutrientes y minerales que el cuerpo necesita para desarrollarse, y son reemplazados por azúcares, la sustancia, por no decir droga legal más comerciada del mundo, y grasas, que si bien en dosis saludables mantienen al cerebro funcionando, pero en exceso se convierten en un elevado riesgo para nuestras venas y arterias. A pesar de ser una epidemia algo vieja, ya que la obesidad ya era un problema desde antes de los 2000, pero nunca se atendió hasta el 2010, que apenas empezaban a dar los primeros pasos en contra de la comida chatarra, pero con el sedentarismo de la pandemia y la lenta recuperación de la misma, se han disparado las cifras de obesidad a nivel global. Vivimos en una era de altos y bajos, y si bien nos enfrentamos a una verdadera y silenciosa epidemia de excesos y lujos, también no estamos tan tarde para revertir los cambios, pero lo que sin duda es un hecho es que durante y después de la pandemia de 2019, el mundo dio un giro absolutamente brutal, al punto que la percepción general de la población era bastante optimista en comparación a la actualidad, donde cada mes ocurre un escenario que amenaza nuestra integridad y salud.
Por no decir que cambió completamente nuestro estilo de vida por uno más sedentario y tomando la menor cantidad de riesgos posibles, con el miedo de perder este estilo de vida tan solitario que fomenta la gratificación en base a las redes sociales y la autocomplacencia. No sé cómo será la sociedad del mañana, pero sí dependerá de nosotros y nuestras acciones, de ahora el rumbo que tomará la sociedad en los años venideros. Yo fui Pericia M y espero que este video fuera entretenido e informativo. No olvides dejar un like para apoyarme a hacer más contenido y suscribirte para no perderte mis videos. Sin nada más que decir, hasta la otra.